Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Esperamos que se encuentren muy bien y hoy queremos terminar este día con una pequeña porción de la palabra dándole gracias a Dios, porque tal vez en estos tiempos o en este momento a muchas personas se les ha enfriado su fe, muchas personas se les ha enfriado el amor por el Señor debido a las circunstancias que hoy estamos viviendo en este mundo. Pero resulta que, como dato curioso, esta ya es la tercera vez que ocurre este tipo de pestes. Las primeras dos ocurrieron entre 1870, en la cual se arrastró más de 50 millones de personas con la muerte. Una de esas pestes, si no me equivoco, se llama la peste negra, duró 2 años, la otra duró 7 años. Así que ya digamos que hemos enfrentado varias veces el mundo este tipo de circunstancias. Y hoy nos tocó a nosotros, ¿sí? Muchos, no solamente en tiempos de coronavirus, sino también en otros tiempos diferentes, se preguntaban por qué a la gente mala le va bien, ¿sí? ¿Por qué a los impíos les va bien? Porque pareciera en muchas ocasiones que Dios estuviese a favor de los impíos y de los malos y no de los hijos de Dios y de su pueblo, ¿sí? Entonces, muchos a causa de que no encuentran razón o motivo, entonces deciden por desistir en su fe, por desmayar en su fe. Pero resulta que la palabra nos habla en una porción sobre el día del juicio y también nos habla de ese remanente fiel que queda. No importa hoy si sigues aún preguntándote por qué a los impíos o por qué a las personas que no buscan de Dios probablemente les va mejor que a nosotros en muchas circunstancias o tienen mejores oportunidades. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2 versículo 17, dice lo siguiente: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces nos preguntamos muchas veces, ¿dónde está ese Dios de justicia? ¿Por qué a los otros les va bien? ¿Por qué esta persona siendo mala le va bien? Y la palabra dice que con ese montón de preguntas habemos hecho cansar a Jehová, de preguntarle dónde está ese Dios de justicia, dónde está ese Dios que vive por su pueblo, que saca la cara por su pueblo, que fortalece su pueblo. Pero en realidad no nos damos cuenta que con esas preguntas cansamos a Dios, porque la palabra también nos dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe, recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de que nos va a llegar. La fe es la certeza de estar protegidos, de estar seguros. Pero la fe es algo que no se puede palpar, es algo que no puedes ver. ¿Sí? La fe se espera porque la fe es el sentimiento, es esa convicción de que lo que tú esperas de Dios lo vas a tener y lo tienes en este momento. No, muchas veces no podemos evidenciar inmediatamente las bendiciones que tal vez estamos esperando. No sé qué tipo de bendición estás esperando tú. No sé cómo describes tu fe o en qué la enfrascas, si es en dinero, finanzas, proyectos, ¿sí? No sé en qué tipo de circunstancia enfrascas tu fe. Pero la fe va mucho más allá de lo que tú quieres resolver. La fe es esa certeza de lo que sabemos que de parte de Dios viene para nosotros, que es gozo, que es sostenimiento, que es las puertas abiertas, que son los ríos abiertos. Yo quiero contarte hoy un testimonio personal que me aconteció. En las horas de la mañana recibí una consignación y no era el dinero que estaba esperando. Parece que algo sucedió, lo llamo como un milagro,
porque no conozco la persona que hizo la transferencia, no conozco la persona que movía el sistema bancario, y llegó una consignación a mi cuenta. Y realmente yo recibí eso de parte de Dios para mi vida. Como te digo, no tengo dónde hacer reclamo, no tengo dónde llamar. Fue algo internacional, la verdad. Y no tengo cómo llamar, averiguar qué fue lo que sucedió. Solamente aparece que fue algo internacional, no aparece ni siquiera número de cuenta y sencillamente apareció en mi cuenta bancaria. Desde que yo comencé a caminar con Dios, comencé a experimentar que cuando uno es generoso y cuando tienes la capacidad de desprenderte fácilmente de las cosas materiales, o tienes la capacidad y tienes en tu corazón esa capacidad para querer compartir lo poco que te llega o lo poco que tienes, el Señor inmediatamente retribuye eso a tu vida. Él dice que lo que la mano derecha haga, la izquierda no lo sepa. Y en mi casa hemos sido partidarios de implementar ese principio todos los días de nuestra vida. Esto se los cuento como testimonio porque glorifico el nombre de Dios, porque antes de que tú le pidas a Dios para tus necesidades, el Señor ya sabe que necesitas. Y Él también hace milagros financieros, hace milagros de este tipo. Y yo hoy le doy la gloria y la honra a Dios porque solo Él sabía los compromisos que yo tenía a nivel financiero. Así que hoy acontece de esta manera en mi vida, pero mañana puede acontecer en la tuya. Hoy tal vez el proyecto que yo tenía en mi mente laboral, tal vez no pudo resultar, pero Dios hoy me demuestra que no necesito ningún proyecto, que cuando Él no me tiene para ningún proyecto, simplemente la bendición me alcanza. Y yo quiero que tú hoy entiendas eso. Cuando caminamos bajo la justicia, cuando caminamos bajo la misericordia, cuando caminamos bajo el propósito de Dios, su voluntad, cuando sabemos esperar a pesar de nuestras necesidades, la bendición nos alcanza. No hay necesidad de salir corriendo a ningún lado a querer encontrar bendiciones que hoy no me corresponden, o a querer hacer propósitos que hoy no me corresponden. Cuando le demuestras a Dios que tienes la capacidad de esperar y de confiar en Él, en esa dificultad, la bendición toca tu puerta, la bendición te alcanza. Entonces, mucha gente le pregunta a Dios qué pasa con los malos y qué pasa con nosotros, con los que somos o nos consideramos justos, porque creemos en Jesús. El Señor está cansado que los hijos de Dios, o que los que creemos en Dios, estemos pensando porque al impío le va mejor. El impío hoy tendrá muchas cosas que tú no puedes tener, pero no te has puesto a pensar que tal vez hoy tú tienes la salvación y el impío no la tiene. Tal vez hoy el impío disfruta en esta tierra, pero tendrá que perecer más adelante su alma. Tal vez hoy tú lo tienes todo, tienes el cielo, tienes tu salvación, tienes tu familia, lo tienes todo. Hoy el impío tal vez pueda tener muchas bendiciones, pero no puede llegar a una casa en paz. ¿Sí? Entonces Dios dice, me cansa, habéis cansado a Jehová de estarle preguntando dónde está el Dios de justicia. Y para mí lo que hoy Dios hace conmigo en mi vida es un milagro de justicia. Es un milagro donde Él me dice, ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Yo me ocupo de tu casa, me ocupo de tu necesidad. Ocúpate de eso. También más adelante en el capítulo 3 dice que en el capítulo 3 versículo 13 de mismo Malaquías dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora,
Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Tal vez hoy te puedas estar preguntando, ¿de qué ha servido que esté en la iglesia? ¿De qué ha servido tanta oración? ¿De qué ha servido tanto ruego? ¿De qué ha servido hoy que yo te sirva? Si mira mis circunstancias, mira mi situación. Y muchas personas son tan osadas de decir, bienaventurado el impío, que tras de que es prosperado, tienta a Dios y escapa. O sea, juega con Dios y puede escapar libre. Nadie de quien juega con la palabra de Dios puede escapar libre. Pero la justicia de Dios en la vida tiene un tiempo. Y tú no eres llamado el que hace justicia. Por tus propias manos la justicia nunca la podrás hacer. La justicia viene de Dios y Él tiene su tiempo. Y hoy tal vez no es el tiempo de su venganza para con los impíos ni para con las personas que han jugado con su palabra. Pero nosotros no tenemos ese castigo. Los que le servimos a Dios, y tú también que vas a la iglesia y que crees en Jesús y que le sirves desde tus capacidades, los que le servimos a Dios no tenemos esa maldición de luego ser vengados. Sí, de que Dios se vengue de nosotros. Los que servimos tenemos es una promesa de misericordia, de amor, de prosperidad, de sanidad, de salvación. Ese es el precio que un día tú hoy estás pagando, tal vez en lágrimas, tal vez en dolor, tal vez en escasez. Pero ese precio un día lo dejaremos de pagar porque se convertirá en gozo, en salvación, en paz, en abundancia de vida. Hoy no te preocupes por el precio que están pagando los impíos, o tal vez creas que no pagan precio. El día se llega, la venganza de Jehová se llega un día. Por eso, por demás es servir a Dios. Y bienaventurado el que le sirve a Dios en estos tiempos y sigue creyendo. Bienaventurado el que le sigue diciendo, Señor, a pesar de mis circunstancias, yo sigo confiando en ti. Bienaventurado, es bienaventurado la persona que aún tiene su fe en pie, que aún la tiene presente, que aún cree, que aún está latente. Esos son los verdaderos bienaventurados. Pero luego dice el Señor ahí mismo en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo creo que la palabra es muy clara cuando nos dice, entonces los que siguen temiendo a Jehová y los que aún tememos en Él, fue escrito nuestro nombre en ese libro de memoria delante de Dios. Tu nombre está escrito aún si sigues creyendo, y si sigues creyendo a pesar de lo que se viene más adelante, que probablemente puedan ser cosas más difíciles. Si seguimos creyendo aún para esos tiempos y para hoy, entonces tenemos libro de memoria delante del Señor, y un día nos dirá, eres para mí especial tesoro. Y entonces tú nos perdonarás, Señor, y entonces yo los perdono como el hijo al que le sirve. Y entonces volveréis y nos dará discernimiento para que por fin entiendas la diferencia entre el justo y el malo, el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Si tú te preguntas mucho sobre la justicia de Dios y el por qué los impíos, te invito a que te leas el capítulo completo de Malaquías 3 en adelante. Ahí vas a entender por qué se preguntan, porque Dios sabe que mucha gente se pregunta por qué a los justos acontece esto. Pero dice la palabra que un día nos dará el discernimiento para conocer entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Porque aún dice la palabra que si seguimos temiendo, que si tememos a Jehová en todo momento a pesar de nuestras circunstancias, dice la palabra que Dios nos guardará como especial tesoro y seremos para Él como especial tesoro. Hay muchas partes de la Biblia que me encanta escudriñar sobre el tema de la justicia de Dios, y de ahí en adelante vas a encontrar que te puede dar versículos de referencia entre Malaquías 3 y 4
Te puedo dar versículos de referencia para que encuentres muchos más versículos acerca de la justicia de Dios, donde dice que no somos nadie para pedir justicia para nadie, porque mirémonos primero nuestros errores. Entonces, si hoy todavía tememos a Jehová, esa es la invitación que yo te hago, teme al Señor con todo tu corazón. Teme porque serás guardado y serás visto como especial tesoro para Él cuando llegue el día del juicio. Iglesia, la palabra dice que si el mundo aborreció a Jesús, también nos van a aborrecer a nosotros. Este no es el lugar de nuestra recompensa. Yo quiero que tú entiendas hoy eso. Nosotros lo que recibimos aquí es la añadidura. Recibimos añadidura, porque la añadidura es todo lo que se nos suma, todo lo bueno que se nos suma materialmente. Sí, eso se llama añadidura. No aguantamos hambre, como hoy muchas personas, niños, adultos mayores están padeciendo. Hoy nuestra recompensa, escucha muy bien, tu recompensa, hija, hijo de Dios, aunque temes a Jehová, está en el cielo. La recompensa está en el cielo. Lo que pasa es que aquí vemos la misericordia de Dios por temerle y vemos nuestra familia bien y vemos cómo la misericordia alcanza a nuestras generaciones, porque esa es la promesa de Dios. Aunque tengamos luchas y dificultades, Dios estará con nosotros en medio de todo esto, y el hecho de que Dios esté con nosotros en medio de esto es porque somos bendecidos aún en la tierra. Así que agradece por lo que tienes hoy. No mires el impío, qué tiene, qué no tiene y qué le falta. Recuerda que un día vendrá el Señor a separar los justos de los malos, y vendrá a escoger el que le sirve y a separar lo que no le sirve. No te preguntes más ni iremos al Señor con este tipo de preguntas del por qué pasa. Más bien concentrémonos en temerle, sí, en temerle todos los días y en seguir firmes en nuestra fe, aún a pesar de las dificultades. Les mando un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y feliz noche. Y tengo una información importante que en un momento se las voy a transmitir. Dios los bendiga.